Esa onda, Astrid. ¿Quién la mira? ¿Quién la mira? Bueno, entonces miren, recuerden que estamos viendo en historia contemporánea, lo que es los grandes conflictos mundiales, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y este conflicto de entreguerras que hubo, un conflicto económico, y luego la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a ver. Recuerden ustedes, yo les había hablado en la clase anterior de la Revolución Rusa. En plena Guerra Mundial, los rusos decidieron retirarse porque estaba el problema de que el zar de Rusia, que era Nicolás II, fue derrocado de su trono, de su poder. Y los socialistas se hicieron con el poder de un país por primera vez en la historia. Lograron conquistar a los soviéticos y implementar un régimen totalmente diferente. Y para eso necesitaban tiempo y no podían estar en la guerra y al mismo tiempo estar en ese problema. Entonces firmaron un tratado con Alemania que se llamaba el Tratado Brest-Litovsk. En ese pueblo de Rusia lo firmaron, donde básicamente Rusia perdió un montón de terreno. Les decía yo que perdió las mejores tierras y perdió los lugares donde había petróleo, a cambio de que Alemania no lo siguiera atacando. Entonces Lenin negoció la paz con las potencias centrales, anunció que la tierra de los latifundios sería repartida entre los campesinos, y esto le dio el apoyo de algunos soldados y campesinos. Lenin era el líder de este movimiento bolchevique. Los bolcheviques era el partido político de los socialistas. ¿Okay? De 1918 a 1821, una comisión extraordinaria obligó a emigrar o arrestó y ejecutó a miles de opositores del gobierno bolchevique, o sea que se volvieron cada vez más radicales. Unión con repúblicas similares dan origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así le cambian el nombre, ya no se llamará Rusia en este periodo, sino que se llamará Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y donde dice socialistas es obviamente por eso, ¿verdad? Por la ideología que ellos tenían. Y soviéticas por el partido, los soviets. ¿Okay? Luego, el partido bolchevique cambia su nombre por el Partido Comunista. En 1921, un colapso total en la economía rusa lleva a Lenin a adoptar una nueva política económica aceptando ayuda extranjera. Pero ustedes saben que aceptar ayuda extranjera es siempre delicado porque usted queda como a merced de lo que esa gente dice. Porque tengo dos Astrid en el chat. No sé. ¿Quién es esa otra Astrid? A saber. La vamos a sacar entonces por fea. Bueno, en 1921 entonces, un colapso total en la economía rusa lleva a Lenin a adoptar una nueva política económica aceptando ayuda extranjera. El 21 de marzo de 1924 muere Lenin y Trotsky y Stalin se disputan el poder. Y aquí Stalin, que no era alguien tan importante, se vuelve una persona conspiranoica que empieza a manipular todo el Partido Comunista, empieza a matar a la gente que está en contra de él y al final Trotsky tiene que salir huyendo de Rusia. Stalin triunfa y Trotsky es desterrado a provincia, luego expulsado y en 1940 sería asesinado en México por un agente de Stalin. Lo mandaron a matar a México. En 1936 a 1938 muchos miembros del partido comunistas fueron acusados de conspiración contra el régimen. Se les condenó a muerte. ¿Okay? Era algo bastante normal en esa época, condenar a muerte a todo el que estaba en contra, ¿verdad? Todo el que estaba en contra de sus ideales. Italia con 600,000 muertos durante la guerra no había sido adecuadamente recompensada. Este país se había endeudado, la moneda se había devaluado, miles de soldados se encontraban sin trabajo,
Mucha gente quería derrocar al gobierno y establecer un sistema similar al ruso, o sea, un socialismo. Benito Mussolini fue elaborando el programa del partido fascista en forma oportunista, atrajo a miles de jóvenes. Benito Mussolini fundó el partido fascista italiano. Fascistas son partidos de derecha, ¿no? Son partidos de derecha. Son así del estilo nazi, supremacistas, elitistas. O sea, son partidos extremistas, ¿no? Nacionalistas. Luego, active la cámara, Ángel, si no lo voy a expulsar también. Yo voy a expulsar a Lizzie, voy a expulsar a James, a Astrid y a Christian, porque no activan la cámara. Entonces, aquí como pueden ver, durante 14 meses, el Parlamento y el rey concedieron a Mussolini poderes dictatoriales. Mussolini tenía todo el poder en sus manos. En febrero de 1929 firma un tratado que se llama el Tratado de Letrán, donde reconoció la independencia del Vaticano. Esto fue bueno para el Vaticano, obviamente. La religión católica era considerada la única del Estado italiano y el Papa reconoce al Reino de Italia. ¿Okay? Otras dictaduras que había en Europa, ahí están marcadas con un alfiler. O sea, prácticamente toda Europa era dictadura. Era muy común en esa época la dictadura. Aquí en Honduras, ¿quién estaba dictador? ¿Rivas? No me acuerdo, pero sí, mi tataratía se casó con él. El dictador de Honduras en esa época era Carías. Ese hombre. Sí, Carías. Mi tataratía se casó con él. Y el dictador en El Salvador era Maximiliano Martínez. Y el dictador en Nicaragua era Anastasio Somoza. Y el dictador en Guatemala era Jorge Ubico. ¿Okay? O sea que habían dictadores por todo lado. En Argentina había dictadores, en Venezuela, en Colombia, en todo lado, porque era la forma política que estaba dominante en el mundo. En Hungría, el régimen comunista encabezado por Bela Kun hace una guerra contra Rumania y Checoslovaquia y en febrero de 1920 entra la dictadura de Horthy en Hungría. En España, en 1923 a 1930, está la dictadura del general Primo de Rivera. En 1931 vuelve una república. En 1936 al 39 hay una guerra civil entre los comunistas y los conservadores en España. Y dentro de esa guerra civil sale victorioso el militar Francisco Franco, que se va a convertir en el dictador de España. Una dictadura que la historia tiene muchas cosas que contar ahí, es bien interesante. En Polonia, en marzo de 1932, está la dictadura de Piłsudski, declarada en 1935, muere Piłsudski y lo sustituye Śmigły-Rix, dictadores también. En Yugoslavia, la dictadura de Alejandro I. En Portugal, la dictadura de Oliveira Salazar. En Austria, una dictadura socialista. En Estonia, Letonia y Bulgaria caen bajo gobiernos dictatoriales. En 1936, dictadura de Metaxas en Grecia. Dictadura en Rumania en 1938. En 1922 a 1929, periodo de prosperidad en Estados Unidos. 1920, 9 millones de automóviles se empiezan a fabricar. 1930, 25.6 millones. El automóvil determinó que las ciudades se extendieran enormemente. El radio también se generalizó en esa época, en los años 20 y 30. ¿Quién inventó la radio? Un italiano llamado Marconi, pero también dicen que también el inventor de la radio, el precursor, fue Tesla, que era un científico serbio-americano. ¿Okay? También en esta época del periodo del 1920, o sea, el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surge la liberación de la mujer. En 1920 se le otorga el derecho al voto. Dentro de 1920 a 1933, la famosa ley seca en Estados Unidos, que prohibieron la venta de bebidas alcohólicas en todo el país, se volvió un contrabando y empiezan las mafias a contrabandear alcohol, que luego van a contrabandear marihuana y cocaína, las mafias italianas de Estados Unidos.
Tarde o temprano los demás países sufrirían el impacto de estos nuevos cambios. El 24 de octubre de 1929, repentina baja de la Bolsa de Valores de Nueva York da inicio a una crisis económica que se extendió por todo el mundo. O sea, la crisis económica de Estados Unidos es una crisis económica del sistema capitalista. No es una crisis económica de Estados Unidos, de todo el sistema capitalista. ¿Okay? Bajaron los precios y la producción, se redujo el poder de compra, o sea, el poder adquisitivo, el dinero se devaluó, aumentó el desempleo, cerca de 5,000 bancos se declararon en quiebra. ¿Se imagina? Que usted tenga ahorrado su dinerito y el banco se quiebre y lo pierda. Miles de personas perdieron sus casas porque tenían hipotecas con el banco. Muchos trabajadores aceptaron reducción de salario. La crisis desprestigió al Partido Republicano, a todos los partidos, sobre todo el de Estados Unidos, el Partido Republicano, que era el que gobernaba. Y en 1932 es electo nuevo presidente el demócrata Franklin Delano Roosevelt. ¿Okay? 1932. Roosevelt va a establecer una política que le llaman el New Deal. El New Deal es el nuevo trato, un esfuerzo para transferir riquezas de los ricos a los pobres, o sea, hacer una distribución de la riqueza, buscar una equidad en la sociedad, pero no impidió que algunos acumularan grandes fortunas. Sin embargo, evitó el advenimiento de un régimen socialista o fascista en Estados Unidos. O sea que gracias a Delano Roosevelt no triunfó el socialismo en Estados Unidos en esa crisis del sistema capitalista, porque él logró hacer que muchos empresarios se desprendieran y soltaran parte de esa riqueza para invertirla en el sector público. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Al terminar la guerra, la deuda pública de Gran Bretaña era 10 veces mayor que en 1914, y en 1918 el gobierno liberal aumentó el subsidio a desempleados y amplió el seguro social. Siguió un gobierno conservador que duró poco, y en 1924 el Partido Laborista llega al poder. El Partido Laborista son como el partido, como quien dice el PSOE en España, que es el Partido Socialista Obrero Español, o como quien dice Libre aquí en Honduras. ¿Okay? Ese fue el partido que ganó en 1924 el poder en Inglaterra. En octubre de 1924 los conservadores regresan al poder. Y en 1929 los laboristas regresan al poder. En adelante y hasta el principio de la Segunda Guerra habría gobiernos de coalición con tendencia conservadora. Entonces así estaba la situación en Inglaterra entre conservadores y progresistas. La situación de Francia era pavorosa, era el país que más insistía en que Alemania pagara reparaciones. ¿Por qué? Porque Francia quedó más destruido. Alemania no podía pagar en efectivo. Francia no aceptaba demasiados pagos en especie, porque Alemania había quedado destrozada con la Primera Guerra Mundial y aparte tenía que mandar un montón de productos a Francia de gratis para reparar los daños de guerra. Era un problema, ¿eh? Francia reconstruyó sus zonas devastadas con sus propios recursos al final. ¿Okay? Por aquel entonces, recuerden que se había fundado la Liga de las Naciones, que era como una antecesora de la ONU, y los países triunfantes en la guerra eran los que la controlaban. Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania formaban una pequeña entente que habían hecho un acuerdo contra Hungría. Francia firma un acuerdo con la pequeña entente para someter a Alemania. Ahí van buscando pleito otra vez. Miren. Francia y Polonia tratado para ayudarse en caso de ser atacados. ¿Y qué pasó? ¿A quién atacó Hitler por primera vez en la Segunda Guerra Mundial? En la segunda, ¿Sí? Polonia. Polonia, ajá, y Francia y Polonia tenían un tratado para ayudarse en caso de ser atacados. Entonces, era fijo que si le declaraban la guerra a Polonia, se la estaban declarando a Francia. Y el Tratado de Washington era entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia, que eran navalmente limitados. Tratado de rapallo entre Alemania y Rusia, que renunciarían a las reparaciones. El Tratado de Locarno entre Alemania, Francia y Bélgica. Miren, todos estos eran tratados internacionales como los que vimos en noveno. ¿Se acuerdan? Que los tratados internacionales son disposiciones que algunos países, entre ellos, se ponen de acuerdo. En tiempos del periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubieron todos estos tratados. Al final, en 1926, admitieron a Alemania en la Liga de las Naciones y hubo el pacto Briand-Kellogg, que renunciaba a la guerra agresiva, supuestamente. Entonces, aquí sería lo del periodo entre guerras. ¿Alguna pregunta? ¿Astrid? ¿Tiene preguntas, Astrid? ¿Lizzie?
Licia, active su cámara, No. Licia. Active su cámara. Ey, Astrid, ¿para dónde se fue? Ah, es que está acostada. Ok, entonces, la idea de explicar lo que pasaba en el periodo entre guerras es para entender lo que va a pasar ya cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial no ocurrió de forma arbitraria. O sea que habían demasiadas tensiones en el mundo. Provocada fundamentalmente por un hombre con aspiraciones de vengar la derrota alemana y conseguir más espacio geográfico para su pueblo. Recuerden que Alemania había quedado derrotada, había quedado empobrecida, pero con el gobierno de los nazis se volvió una potencia militar. Este señor que ven aquí es el responsable. Adolfo Hitler nació en Austria, no nació en Alemania, jóvenes, nació en Austria, pero Austria es un país germanoparlante, o sea, hablan alemán, igual que lo hablan en Checoslovaquia, igual que lo hablan en Bélgica, en Suiza. Hay muchos lugares donde hablan alemán ahí cerca de Alemania, entonces ellos eran considerados alemanes siempre, ¿no? Aunque hubieran nacido en Austria. En 2 ocasiones tomó el examen de admisión en la Academia de Bellas Artes de Viena y las 2 veces le dijeron que no era buen pintor. Si lo O sea, hubieran admitido, ¿cuánto se hubieran ahorrado? si esa academia hubiera dicho a Hitler, sí, venga, entra a la academia, 6 millones de judíos no hubieran muerto. ¿Se imagina que hubieran sabido ellos? Hubieran sabido el futuro de la humanidad. Mejor lo hubieran aceptado, aunque no podían ni dibujar nada más. Por eso cuando alguien me pregunta de ustedes ahora, profe, ¿y qué le parecen mis dibujos? ¿Están buenos? Yo le digo, sí, hombre, vaya a la academia que lo acepten. Pues nunca se sabe. Mejor decir que tienen talento. En 1913 abandona Austria y radica en Múnich, Alemania. Como él peleó en la Primera Guerra Mundial, consiguió esta cruz que ven aquí ustedes. ¿Cómo se llama esta cruz? Se llama la cruz gamada o la cruz de hierro. Se la daban a los soldados que eran considerados héroes. ¿Okay? Fue condecorado con la cruz de hierro de segunda clase. En 1918 condecorado con la cruz de hierro de primera clase. En un hospital se enteró de que Alemania había perdido la guerra y su odio aumentó. Hitler fue empleado por el ejército como funcionario educativo. O sea, por un tiempo Hitler fue profesor. ¿Okay? Entonces, no crean, algunos profesores se pueden volver sobados. ¿Okay? En septiembre de 1919, recibió órdenes de investigar el Partido de los Trabajadores Alemanes, el cual nunca había logrado tener 100 miembros. Poco después Hitler fue admitido sin haberlo pedido. Ernst Röhm pertenecía al partido, era un buen organizador, ayudó a crear la GSA, son secciones de asalto. Hitler pronunció por su primer discurso ante 111 personas, un partido pequeño. Hitler anunció el nuevo nombre del partido, el Partido de los Trabajadores, se iba a llamar Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, nazi, eso significa nazi. Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. Ahora, hagan una pregunta inteligente ahorita con respecto al nombre de ese partido. ¿Eran socialistas los nazis? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eran socialistas entonces? Porque el partido se llamaba Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, nazi. ¿Eran socialistas los nazis? Si en el examen yo les pregunto, ¿el Partido Nacional Socialista era de ideología socialista? ¿Qué dirían ustedes? Es un debate actual, jóvenes, pero la gente que más sabe de este tema y de política dicen que no, que los nazis no eran socialistas, eran fascistas, como Benito Mussolini, ¿ok? El nombre de socialista solo era el nombre. Es como, por ejemplo, la República Democrática de Corea del Norte. Nosotros sabemos que es democrática Corea del Norte. Solo es el nombre, ¿va? O, por ejemplo, la República Popular Democrática de China. Bueno, China actualmente sí, ya hay elecciones ahí de vez en cuando, pero
Y cuando comenzó no era democrática, pues, pero le pusieron democrática. Entonces a veces los nombres no representan los ideales o el significado de la cosa. En el caso de los nazis no eran socialistas porque ellos no más bien odiaban a los soviéticos, los odiaban a los comunistas. Entonces el nombre socialista solo estaba de adorno. El programa de Hitler era todos los alemanes deberían quedar unidos en Alemania. Como él miraba que habían alemanes en Checoslovaquia, alemanes en Polonia, alemanes en Austria, alemanes en Bélgica, que todo debería ser Alemania, pues, ¿por qué estar divididos en países? Y se negaría la ciudadanía a los judíos porque para los nazis ya eran antisemitas. Antisemita significaba que ellos consideraban que los judíos eran un problema en la sociedad y que los judíos habían causado la Primera Guerra Mundial porque los bancos habían apoyado esas guerras y que los judíos eran los que controlaban las economías de los países europeos. Los nazis eran antisemitas. Tenían razón en algunas cosas contra las élites bancarias, ¿verdad?, de los judíos. La familia Rothschild de judíos ha apoyado todas las guerras y ha financiado a unos y a otros bandos y siempre sale beneficiado a ellos. O sea que hay judíos que sí han sacado provecho de las guerras mundiales, ¿okay? Pero no quiere decir que todos los judíos, incluidos los niños y los viejitos y las mujeres embarazadas, eran malos, ¿no?, como para matarlos a todos, ¿no? O sea, eso no, pues. Nadie que sea una persona sensata, que tenga la mente en buen estado, va a estar de acuerdo en matar a toda una población de 6 millones, ¿no? Hay gente que dice que no era tanto, que eran menos, pero igual no va a matar a ese montón de gente solo porque los considera que son que son los responsables de algo que a todas luces no. Es como que yo diga que todos los cachurecos hay que matarlos en Honduras porque todos votaron por Juan Orlando. ¿Estaría de acuerdo usted, Jimmy James? No. No, ¿verdad? Sería una estupidez. O sea, no se puede hacer eso. Entonces, pero los nazis lo hicieron. El partido adquirió la suástica y los símbolos romanos como símbolos de su imperio. En julio de 1921, Hitler se convirtió en el líder absoluto del partido y entran al partido Rudolf Hess y Hermann Göring, que son estos dos personajes que están aquí. Cuando Alemania dejó de pagar las indemnizaciones por la Primera Guerra Mundial, las tropas francesas ocuparon Ruhr. Para noviembre de 1923 se necesitaban 4.000 millones de marcos para comprar $1. O sea, estaba tan devaluada la moneda alemana. En aquel entonces, la moneda que utilizaban era el marco alemán. Marco alemán. Ahora utilizan el euro en todos países, pero antes llamaba marco alemán. Y para comprar $1, usted tenía que tener 4.000 millones de marcos. ¿Tienen una idea de cuánto estaba devaluada la moneda? O sea, lo de Venezuela ahorita, que $1 cuesta como 200.000 bolívares o más, como 500.000 bolívares, casi medio millón de bolívares. Pero allá en Alemania eran 4.000 millones de marcos para comprar $1. Así de devaluada estaba la moneda alemana. Entonces Hitler y Ludendorff intentaron ocupar el Ministerio de Guerra de Múnich. En el camino hubo un tiroteo. Hitler quiso dar golpe de Estado. En 1924, entonces hay un juicio contra Ludendorff, Hitler y otros por dar un golpe de Estado. Y el juicio sirvió de propaganda, lo hicieron más famoso. Pues mucha gente oyó por primera vez de ese partido. Lo metieron a la cárcel a Hitler y ahí en la cárcel fue donde él escribió su libro que se llama Mein Kampf, de lucha. Ustedes lo pueden encontrar en Google, lo pueden leer. No hay problema, es un libro que está disponible para todo el mundo. ¿Cuáles son las ideas básicas de esta ideología? Se haría de Alemania un nuevo Estado. Se establecería la dictadura absoluta. Se buscaba extender el país por el búsqueda del espacio vital. La raza aria necesita más territorio para prosperar, pensaban ellos, porque ellos eran racistas. Pero la raza aria es la única que ha creado cultura, decían ellos. Los negros y los árabes y los judíos y todo eso, no. Esta raza está destinada a dominar el mundo. Las demás razas deben ser esclavas. Ese es el pensamiento. Pensamiento fascista. No es un pensamiento socialista, porque el socialismo no propone eso. ¿Okay? Es un pensamiento fascista. En 1929 el partido nazi tiene la oportunidad de resurgir. ¿Okay?
Elecciones en 1930 y los nazis obtienen 107 curules, o sea, 107 diputados, ocupando el segundo lugar. Hindenburg, el presidente de Alemania en esa época, que es un señor ya viejito, se postula para las elecciones en 1932. Hitler adquiere la ciudadanía alemana, porque recuerden que él era austriaco. Se postula y su campaña es dirigida por Goebbels. Este señor que está aquí es Goebbels, que fue el jefe de la campaña de publicidad y propaganda del régimen nazi. Era un señor que le entendía a los medios de comunicación y que controlaba todo eso, el marketing, era experto en eso. Hizo películas, que grabaron discos, andaban camiones con altavoces y hasta aviones con pancartas de que votaran por los nazis. Hicieron una campaña publicitaria salvaje. Hindenburg ganó las elecciones, el viejito que ven ahí, y los nazis lograron 230 de los 608 asientos del Parlamento. O sea que en Alemania son 608 diputados, ¿verdad? Por todo. Y los nazis lograron 230. El 30 de enero de 1933, Hindenburg nombra a Hitler primer ministro. Hitler pidió elecciones para el 5 de marzo. Y para el 23 de marzo, Hitler ya es dictador absoluto en Alemania. El 30 de junio, la noche de los cuchillos largos le llaman, Roen, y muchos de sus partidarios son asesinados. O sea, Hitler mandó a matar a algunos de sus antiguos amigos de política porque lo estaban denunciando de que él iba a ser un dictador. Entonces lo mandó a matar, de su mismo partido. El 2 de agosto de 1934 muere Hindenburg. Todos los hombres de las Fuerzas Armadas hicieron un juramento de obediencia personal a Hitler. Entonces Hitler se queda como el único hombre que gobierna Alemania, es un dictador. Se acentuó la campaña contra los judíos y contra las iglesias, porque también persiguieron a las iglesias, a la iglesia cristiana evangélica y también a la iglesia cristiana católica. A las dos iglesias las persiguieron los nazis. Hitler decía que él era católico, pero realmente era mentira. La idea detrás de la religión de los nazis era una religión aria. Entonces, realmente ellos iban a terminar diciendo que Odín, que Thor y que todos esos dioses de la mitología nórdica eran los verdaderos. ¿Okay? El 15 de septiembre de 1935, en las leyes de Nuremberg, se quita la ciudadanía a los judíos y se prohíben los matrimonios entre judíos y arios. Se escriben numerosos libros fueron retirados de la biblioteca y los quemaron, ¿verdad? Incluido lo que escribió Einstein, que como Einstein era de origen judío, Einstein tuvo que huir de Alemania, se fue para Estados Unidos. Lo que escribió Sigmund Freud, los libros de H.G. Wells, todo eso se destruyó y otro montón de libros de físicos, de químicos, de biólogos, de científicos judíos dijeron que eso no servía. También se retiraron pinturas de Cézanne, de Van Gogh, de Matisse, de Picasso, porque eran de origen judío. Los quitaron de las pinturas de los museos. Imaginen qué fanatismo, ¿verdad? Ese es un mule fanatismo. Los países occidentales se ven beneficiados con la inmigración de artistas, escritores y directores de cine, porque hubo una fuga de cerebros. O sea, imaginen, todo ese montón de artistas y de genios, de científicos, se tuvieron que ir para Estados Unidos, para Francia, para Inglaterra, y a quienes ayudaron fueron a esos países. Entonces, fue una tontera de los nazis. Hitler empieza a armar a Alemania clandestinamente porque el Tratado de Versalles lo había prohibido. El 25 de julio de 1934, los miembros de la SA asesinan al canciller austriaco Dollfuss. Así estaba Alemania, ¿ven? Estaba dividida. Aquí, esto es Polonia, ¿no? Es Polonia. Aquí a Polonia en el Tratado de Versalles le habían dado derecho a salir al mar. ¿Okay? Y habían dividido a Alemania de esta manera. Entonces a los nazis eso les ardía, ¿no? Entonces ellos decidieron invadir Polonia para recuperar ese pedazo de ahí. ¿Okay? 13 de enero de 1935 en el Saare, más del 90% de la población votó por la reunificación con Alemania. Miren esta zona de aquí, ya se incorpora. El 16 de marzo Hitler sorprende reintroduciendo el servicio militar obligatorio. Diversos países protestaron, pero no se tomó ninguna acción. El 7 de marzo de 1936 Hitler ocupa militarmente la Renania, que también era parte antes de Alemania. Octubre de 1935 Mussolini invade Abisinia.
Inglaterra y Francia votaron sancionar a Italia, rompiendo de la amistad de Italia con Francia e Inglaterra. Italia simpatiza entonces con Hitler, porque también Mussolini quería hacerse más grande. Mire, esta es Italia. Lo que invadió Mussolini fue esta parte de aquí, Absisinia. Lo que invadió Hitler fue esta parte de aquí. Entonces ellos estaban como tanteando de que los demás no se metieran, ¿okay? Y fueron invadiendo de a poquito. En 1931 España votó por un gobierno republicano, los desórdenes fueron en aumento. En febrero de 1936 la izquierda gana las elecciones, se multiplicaron los actos de violencia. El 17 de julio el ejército se rebela contra el gobierno, el bando rebelde era encabezado por Francisco Franco y la guerra terminó en 1939 siendo Franco el líder dictador de España. El 21 de octubre de 1936 Italia y Alemania firman el eje Roma-Berlín, un eje de aliados. El 25 de noviembre Alemania y Japón firman el pacto anti-Comintern, donde Japón se une a Alemania a cambio de los dos beneficiarse, porque Japón quería invadir Corea, invadir Filipinas y China. Japón quería invadir toda Asia. Los japoneses siempre han sido bien ambiciosos. Japón siempre ha querido ser el papá de los asiáticos. De hecho, Japón ha sido tan bélico que le declaró la guerra a Rusia allá por 1908 y macaneó a Rusia. O sea, Japón le ganó una guerra a Rusia, para que tengan una idea ustedes de cómo son los japoneses. Y en esta ocasión estaban aliados con los alemanes. Entonces, el 5 de noviembre de 1937 hay una reunión secreta de Hitler con un reducido número de personas. Los planes: conservar, dar seguridad y ampliar la comunidad racial. Los alemanes tienen derecho a un espacio mayor, decía él, tal espacio debería conseguirse en el corazón de Europa. Francia e Inglaterra se interponían, el problema debía ser resuelto por la fuerza. La guerra podría iniciarse entre 1943 y 1945. Quienes se atrevieron a señalar los peligros perdieron sus puestos. Hitler creó el alto comando de las Fuerzas Armadas y se autonombró comandante supremo, que en alemán le dicen Führer. Eso significa líder o comandante. Führer. El 12 de marzo de 1938 las tropas alemanas entraron en Austria y Hitler proclama la unión de Austria y Alemania. Entonces aquí ven el mapa ustedes, cuidado. Ven el mapa, aquí está Austria, ¿ven? El siguiente paso era absorber Checoslovaquia. El 29 y 30 de septiembre los primeros ministros Chamberlain y Daladier entregan a Hitler extensas zonas de Checoslovaquia con tal de que no arme más guerra. Y le dan esta parte, miren. Miren cómo Alemania va creciendo. Hitler había anunciado que esa sería su última reclamación territorial. Pero el 15 de marzo de 1939 las tropas alemanas ocupan Bohemia y Moravia. ¿Saben dónde es Bohemia y Moravia? En Hungría. Eslovaquia se transformó en estado satélite de Alemania y los bohemios eran los gitanos. Esta zona de aquí. Los gitanos vivían en esa zona. Se lo anexionaron. Francia e Inglaterra acuerdan detener a Hitler. El siguiente movimiento, el 23 de marzo de 1939, las tropas alemanas se apoderan de Memel, en Lituania. El 7 de abril, Mussolini invade Albania. El 22 de mayo de 1939, Alemania e Italia firman el Pacto de Hierro. En 1939, el 23 de agosto, la URSS y Alemania firman el Pacto de No Agresión. Ese pacto de no agresión entre la Rusia de aquí y la Alemania de aquí es para repartirse la mitad de esto. Ellos dicen, firmemos un tratado, vos te quedas con la mitad y yo me quedo con la mitad de ese país. ¿Okay? Aquí fue donde invadió Italia, miren. Albania. En Albania esa invasión, solo un paréntesis, en Albania esa invasión hizo que muchos hombres perdieran la vida en la guerra y algunas mujeres adquirieran el papel que juega el hombre, ¿va? Entonces muchas mujeres ahí hasta se vestían con pantalón. Estamos hablando de 1939, ¿va? Se vestían con pantalón y se volvieron guerreras. Y todavía hay un pueblo en Albania donde todas las mujeres visten con pantalón y ya son viejitas y andan con pantalón, con botas y con camisa y parecen hombres. Se cortan el pelo rapado. Allá en Albania. Hitler prepara un plan contra Polonia. El 1 de septiembre de 1939 inicia el ataque. El 3 de septiembre a las 11 de la mañana Inglaterra declara la guerra a Alemania.
El 3 de septiembre a las 5 p.m. Francia declara la guerra a Alemania. Alemania atacó a Polonia con 2 grupos de ejército. El 17 de septiembre los rusos invaden Polonia por el este. Varsovia se rindió a los alemanes el 27 de septiembre. Y ahí queda, miren. Ya se agarraron toda esta parte. Hitler insistió en que se atacaran en el oeste en 6 semanas. El plan amarillo, avanzar a través de Bélgica. Autoridades belgas se enteraron del plan. Hitler decide atacar por las Ardenas. Las Ardenas es un bosque que hay en Bélgica. Finales de septiembre de 1939, Rusia obliga a Estonia, Letonia y Lituania a negociar tratados de asistencia mutua. Ya les voy a enseñar en el mapa dónde quedan. Los rusos pidieron a Finlandia 2.600 kilómetros de territorio. Ofrecían a cambio el doble en otras zonas. Los finlandeses se negaron. El 30 de noviembre Rusia bombardea Helsinki, que es la capital de Finlandia, y ataca por tierra a otros lugares. El 12 de diciembre los regimientos finlandeses destruyen una división soviética y derrotan otra. El 12 de marzo se firma un tratado que da fin a la guerra entre Finlandia y Rusia. Aquí os voy a explicar. Aquí está Letonia, Lituania y Estonia. Estos países pertenecían a eran parte del reino de Finlandia, ¿okay? Pero se fueron haciendo cada vez más independientes hasta que después de la Segunda Guerra Mundial ya son países independientes, pero Finlandia era un reino y aquí los rusos hicieron guerra pero no pudieron vencerlo. Al final terminaron siendo aliados, pero por la fuerza, por conveniencia. Hitler ordenó un plan para posesionarse de Noruega y Dinamarca a fin de no poner en riesgo su abastecimiento de las minas de hierro. Poco tiempo después estos países son dominados por Hitler. ¿Qué les voy a decir? Miren, en esta zona, aquí, Noruega, bien arriba por aquí, están las minas de hierro más importantes de toda Europa. Entonces a Hitler le convenía dominar este país porque todo el hierro lo traían por el mar para Alemania. Y con el hierro se hacían los cañones, las metralletas, los aviones, los tanques de guerra. O sea, era importante dominar esta zona. Por eso los nazis fueron para ahí. 10 de mayo de 1940, Alemania inicia ataque contra Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda son agredidos por Hitler. Los aliados avanzan. Ya voy a terminar la clase. Los aliados avanzan a través de Bélgica para encontrarse con los alemanes. Los alemanes avanzan a través de las Ardenas y el 20 de mayo los alemanes llegan al Canal de la Mancha y Bélgica se rinde. En el mapa, aquí miren jóvenes, aquí esta zona es el Canal de la Mancha, ¿ven? Y aquí ya Bélgica ya la habían dominado. Ya estaban a un paso de invadir Francia, pero eso va a quedar en la próxima clase. Entonces, de tarea, la tarea la voy a mandar al grupo, porque ya nos va a sacar la aplicación de Zoom. Pero ahí nos vamos a quedar. En la mitad de donde hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Porque es demasiado contenido para discutirlo así nomás. Voy a ver la agenda de ustedes.